Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a su primer clase de Inteligencia Artificial 2. Como habíamos comentado en la sesión anterior, en la breve introducción, hoy vamos a hablar un poquito de qué es esto del aprendizaje automático. Voy a retomar algunas cosas que explicamos en la sesión en vivo para que queden un poquito ya formales. Y vamos a hablar también de nuestro primer modelo de redes neuronales y cómo va a aprender, ¿vale? Entonces, ¿qué es el aprendizaje para, para una computadora? Eh, Supongamos que tenemos que desarrollar un programa que nos diga si una persona tiene sobrepeso o no, ¿vale? Esto lo podemos hacer muy fácil. Aquí les pongo un pequeño script de Python para hacerlo, ¿vale? Entonces aquí va a estar mi función. Yo voy a meter la masa y la estatura de una persona. Calculo su índice de masa corporal. Esto lo sabemos ahí de las clases de primaria. Comparo si es menor a 25 y si es menor, retorno 0 de que la persona no tiene sobrepeso y 1 de que la persona sí tiene sobrepeso. Entonces, este programa es bastante sencillo, hace su función y la pregunta importante es, ¿este programa es inteligente? Vale. Como ya habíamos visto, este programa no tiene inteligencia porque no es flexible, no es adaptativo, no es robusto a las entradas, ¿vale? Y no está aprendiendo absolutamente nada, pero hace su trabajo. ¿Por qué lo hace? Porque este algoritmo sí tiene conocimiento, ¿vale? Pese a que no tiene aprendizaje, sí que tiene conocimiento. Y ese conocimiento se va a condensar en estas líneas de código, en este modelo matemático y en este numerito 25, ¿vale? ¿Qué es un modelo matemático? Cualquier fórmula, procedimiento que nosotros podamos llegar que, como su nombre lo dice, modele algo. Entonces, este modelo captura un poco de nuestra percepción, ¿no? Alguien va a ser el peso de alguien o su sobrepeso va a ser directamente proporcional a la masa que lo forme e inversamente proporcional a la estatura, ¿vale? Entonces, estos preceptos los tenemos nosotros y es parte de cómo analizamos esta realidad. Y este 25 es simplemente el número que da la discriminación que nosotros estamos buscando. Este 25 lo sacamos con mucha estadística, ¿vale? Entonces el conocimiento ahí lo condensamos en este numerito, ¿vale? Que le vamos a llamar parámetro, ¿vale? Entonces, eh, en, un, en los modelos, como los que tenemos aquí, un modelo puede ser cualquier formulita, cualquier proceso matemático, y vamos a tener también que ese modelo tiene parámetros. No es lo mismo que yo ponga un 75, un 50 aquí. ¿Sí? Entonces, aquí no estamos aprendiendo nada. Quien aprendió fueron las personas que hicieron este análisis estadístico y que encontraron este número, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues eh, vamos a hacer un programa que sí aprenda, es decir, que base algún modelo matemático nos encuentre parámetros que ayuden a analizar el sistema. Entonces, muy parecido a esto funcionan los algoritmos de Machine Learning, de aprendizaje automático, donde tenemos modelos muy generales, en este caso redes neuronales, lo que vamos a ver en esta clase, entre algunos otros, y vamos a desarrollar un algoritmo que encuentre constantes, ¿vale? Estos pequeños parámetros que nos ayuden a realizar la tarea que nosotros queramos hacer, ¿vale? Entonces, más o menos lo vamos a estructurar así. Tenemos un fenómeno real. De ese fenómeno real, yo voy a sacar medidas, todo lo que pueda medir, pueden ser imágenes, puede ser sonido o pueden ser datos estructurados como la masa y la estatura que calculamos, ¿no? Entonces, todas las variables que nosotros podamos medir va a ser nuestra medición de la realidad, del fenómeno real, ¿vale? Tenemos un modelo por aquí y este modelo va a tener como estos pequeños reguladores, ¿vale? Donde nosotros vamos a poder ajustarlos. Estos van a ser como nuestros parámetros. Aquí vamos a tener dos parámetros. Le voy a poner W, W2, W3 y W4.
¿vale? Entonces, estos parámetros los vamos a mover a través de un algoritmo de aprendizaje. Este algoritmo de aprendizaje va a tomar datos de la realidad, ¿vale? Y con esos datos va a mover estos parámetros y esos parámetros nos van a dar cierto desempeño. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? Podemos ver esto como si el fenómeno real, eso es solo una forma de verlo, realmente no es la manera más general, pero imaginemos que el fenómeno real es una manera de expresar esta función, ¿no? Donde X es lo que medimos de la realidad y Y serían las salidas, en este caso de nuestro ejemplo, el saber si alguien tiene sobrepeso o no, ¿vale? Entonces, realmente esto es una función y nosotros aquí vamos a proponer en este modelo una familia, un modelo va a ser una familia de hipótesis. Voy a ponerle H2, H3, ¿vale? Donde estas son funciones también, ¿vale? Vamos a poner hasta HM. Y el algoritmo de aprendizaje, a través de la variación de estos parámetros, va a elegir una de estas hipótesis, una de estas formulitas, tal que F y H sean más o menos próximos, ¿no? La H que elijamos, ¿vale? Entonces el algoritmo de aprendizaje va cambiando los parámetros, cada parámetro, cada conjunto de parámetros que elijamos, pues va a ser realmente una hipótesis que vamos a tener, un modelo que vamos a utilizar para hacer predicciones y el fin es lograr una hipótesis que aproxime muy bien el fenómeno real, ¿vale? Bien, ¿qué se compara esto con la programación clásica? En la programación clásica nosotros introducimos datos e introducimos las reglas para operar esos datos. Entonces, con esos datos, tal como lo vemos aquí en nuestro modelo, estos de aquí, que tomamos de la realidad, y nosotros tenemos reglas que van a ser toda esta algoritmia que desarrollamos. Entonces esto va a venir aquí, las reglas y los datos, y nuestra programación clásica, que es codificar esto, nos va a dar respuestas, ¿vale? Siempre que metamos el mismo dato con las mismas reglas, vamos a obtener las mismas respuestas. ¿Qué vamos a hacer en Machine Learning? Vamos a hacer lo contrario, es una inversión de esta forma de pensar. Vamos a meter ejemplos que van a estar divididos en respuestas y los datos de entrada, ¿vale? Normalmente aquí le vamos a llamar Y a las respuestas y X a los datos de entrada para tener ahí un estándar, pero podemos ponerle las variables que nosotros queramos. Y el algoritmo de Machine Learning va a ajustar el modelo tal que ese modelo aproxime las reglas que nosotros queremos utilizar, ¿vale? Es decir, que en lugar de este código vamos a utilizar un modelo de Machine Learning que haga más o menos lo mismo, ¿vale? ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues a partir de los datos que obtenemos del fenómeno real, ¿vale? Esos datos van a servir de ejemplos y la idea del aprendizaje automático es aprender a partir de los datos. Bien, vamos a dar una definición concisa de cómo sabemos que un programa está aprendiendo. Entonces, vamos a definir tres cosas, ¿no? Según esta definición de Tom Mitchell, dice que un programa de computadora aprende de la experiencia E. ¿Qué es la experiencia E? Pues son los datos que nosotros tenemos para nuestro programa. Por ejemplo, en este caso, los datos serían la masa, la estatura y también un conocimiento a priori de la persona, si la persona tenía sobrepeso o no. Eso haría un ejemplo, ¿no? Vamos a tener como X1, por ejemplo, la masa, otra entrada X2, la estatura, ponerlo así, y como valor deseado, pues podría ser un 0 o un 1, ¿vale? Aquí vamos a poner ese valor deseado, 0, 1, va a ser alguno de estos dos, ¿no? Vale, que aquí hay que ponerle pertenece en lugar de igual. Vale, entonces la experiencia son los datos con los que contamos para aprender. La tarea es lo que el programita debe de aprender a hacer y vamos a medir también el desempeño. Esto lo vamos a ver ahorita directamente en programación, cómo lo hacemos.
El desempeño simplemente va a ser el error que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, mi Y verdadera contra una Y estimada que yo voy a calcular. Entonces, si el desempeño de cierta tarea aumenta con la experiencia, es decir, con los datos logramos un mejor desempeño, entonces podemos decir que nuestro algoritmo está aprendiendo, ¿vale? Esto es muy aparte de cualquier paradigma que estemos usando. Si se cumple esto de aquí, esta definición, podemos decir que nuestro algoritmo es un algoritmo de Machine Learning, ¿vale? O nuestro sistema. Bien, hay muchas maneras que podemos utilizar para aprender. De hecho, esta que ponemos aquí es solo una, ¿vale? Que se llama aprendizaje supervisado. Hay tres paradigmas fundamentales en el aprendizaje automático, ¿vale? El primero y el más usado y en el que vamos a enfocar el 70% de nuestra clase va a ser el aprendizaje supervisado. Es el que mejor da resultado, ¿vale? ¿Qué vamos a tener aquí en el aprendizaje supervisado? Vamos a tener tres cosas. Vamos a tener el ambiente, que va a ser la realidad que estamos midiendo, ¿vale? De aquí salen estas medidas de la realidad, el peso, la masa de alguien, una imagen, un audio, ¿vale? Y eso se lo vamos a dar a dos entidades. Vamos a dársela a un maestro, ¿vale? ¿Quién va a ser un maestro? Cualquier experto, ¿no? Un humano puede ser un maestro, ¿vale? Si yo le paso una imagen donde tenga que definir si hay un gato o un perro, se la puedo dar a un humano y el humano me puede dar esta salida, ¿no? Esta salida que vamos a llamar Y. Esta sería la entrada X, ¿vale? Entonces esta salida va a ser el valor deseado que queremos aproximar. Y el sistema de aprendizaje va a ser este algoritmo de Machine Learning que está tratando de aprender. Le vamos a mandar la misma entrada a esto de aquí y vamos a obtener una predicción, lo que nuestro sistema ha aprendido hasta el momento, ¿no? Que a este le vamos a llamar Y estimada. Vale. Entonces, lo que vamos a intentar es que el sistema de aprendizaje aproxime el conocimiento que tiene el maestro, ¿vale? Vamos a copiar ese conocimiento, vamos a tratar de extraerlo y meterlo a nuestro sistema de aprendizaje. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a comparar aquí el valor deseado con el valor estimado, ¿vale? Aquí, se fijan, vamos a hacer la resta, ¿vale? Entonces, en este punto de aquí vamos a calcular el error, ¿vale? Y ese error, vamos a poner aquí que va a ser igual al verdadero menos el estimado, ¿vale? Lo pueden definir al revés, pero eso va a cambiar algunas cosas en nuestra fórmula. Yo casi siempre pongo verdadero menos estimado. Bien, entonces ese error nos va a ayudar a mover los parámetros internos de este sistema. Si se fijan, aquí voy con el error y en diagramas ingenieriles como este, cuando tenemos una línea atravesando un bloque significa que regula ese bloque, ¿no? Entonces estamos regulando los parámetros del sistema a través de la señal del error. Entonces, aprendizaje supervisado va a necesitar las entradas X, estos valores que desde ahora vamos a llamar valores deseados, ¿hecho? Y con el error del valor deseado menos nuestra predicción del sistema de aprendizaje, con ese error vamos a mover los parámetros. Cualquier regla de adaptación de los parámetros que hagamos con ese error va a ser un algoritmo de aprendizaje, ¿vale? Entonces, voy a mover esto poquito para acá. ¿Qué datos necesitamos para este algoritmo de aprendizaje? Voy a crear un conjunto que voy a llamar D, que va a ser mi conjunto de datos. Entonces vamos a ocupar ejemplos de este ambiente, ¿vale? ¿Qué ejemplos vamos a usar? Pues vamos a utilizar esta X. Voy a poner índice. Van a ver que vamos a manejar muchísimos índices en esta clase. Entonces no lo voy a poner aquí abajo como solemos hacerlo, sino que lo voy a poner aquí arriba con forma de paréntesis, ¿vale? Eso no significa exponenciación, es solo una notación para decir el ejemplo 1, el dato de entrada 1, ¿vale? Y también voy a tener la predicción del maestro, ¿vale? De este maestro de aquí para esa entrada, ¿va? Esto es lo que me dice el maestro.
y en 1, ¿vale? Ese sería un par de entrenamiento, ¿vale? Entonces vamos a tener también aquí el 2. Ese sería el segundo ejemplo. Y así vamos a tener un montón de ejemplos, ¿no? Aquí vamos a poner el ejemplo P. Le voy a poner P de patrones, ¿vale? Entonces vamos a llegar hasta el ejemplo Pésimo. Y listo. Entonces cuando entrenamos de manera supervisada, quiere decir que vamos a tener la ayuda de un experto, un maestro que nos va a dar esta señal de aquí. ¿Sí? Siempre que tengamos el valor deseado, quiere decir que nuestro sistema de aprendizaje está usando aprendizaje supervisado. ¿Sí? Esto es muy parecido a cuando un maestro da alguna lección, ¿vale? Si alguien les enseña matemáticas, está viendo su procedimiento y les dice, aquí estás mal, aquí debería ser de esta manera. Entonces, esa retroalimentación instructiva que tenemos es lo mismo que darnos esta salida deseada, ¿no? ¿Vale? Recordarán sus clases de matemáticas cuando veían, no sé, integrales, derivadas, pues el profesor les daba el problema y quizás les daba también la solución a la que tenían que llegar. Entonces, con eso ustedes tenían que aproximar el procedimiento para llegar a esa solución. Entonces, es muy parecido a lo que hacemos en aprendizaje supervisado. Es muy importante, muchachos, necesitamos siempre tener este dato, si no, no podemos usar los paradigmas basados en el aprendizaje supervisado, ¿vale? Eh, Esto es el aprendizaje, el paradigma que mejor resultado da a nivel industrial, pero también es el más caro. ¿Por qué? Porque no es fácil obtener estas Y de aquí, ¿vale? Imagínense que ustedes quieren hacer un detector de rostros para imágenes o cosas por el estilo, pues van a necesitar que un experto encuentre los rostros en cada imagen, ¿vale? Entonces, es difícil porque necesitamos que un experto sí nos vaya guiando y esos datos supervisados por experto a veces suelen ser un poco caros de conseguir, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes han de estar familiarizados con los CAPTCHA de Internet, que supuestamente son para la seguridad, ¿vale? Pero realmente tienen dos objetivos. Uno es la seguridad de quitar ataques automáticos quizás a una página, pero la otra es que cuando ustedes ven un letrero, por ejemplo, con ciertos números como esos de casa, que se ven un poco borrosos, y ustedes le ponen el número que ustedes creen, pues realmente lo que están haciendo es ayudando al detector de caracteres a definir. Entonces, cuando hacen un captcha de Google o de estas empresas, pues realmente ellos les dan esta X y ustedes están produciéndole una y están armando un dataset supervisado para que estas empresas puedan entrenar redes neuronales o otras técnicas para automatizar estas tareas. ¿Vale? Si se fijan, hubo un tiempo acá en que los CAPTCHA cambiaron, dejaron de ser caracteres y pasaron a ser detectar los semáforos, detectar las líneas peatonales. ¿Por qué? Porque está pensado para usarse en un proyecto de self-driving, este, de carros autónomos, ¿no? Entonces, siempre que ustedes les pidan hacer una tareita así, estén conscientes de que realmente estamos armando un dataset supervisado para alguna gran empresa, ¿vale? Entonces, este es el primer paradigma. ¿Qué otros paradigmas tenemos por ahí? Tenemos el no supervisado, que es el más difícil. Aquí solo tenemos el ambiente y tenemos el sistema de aprendizaje. Entonces, este es el más difícil, es el que quizás da resultados un poco pobres, pero es porque es el de más alto nivel, ¿no? Tenemos el ambiente y solo de los datos del ambiente nosotros tenemos que encontrar patrones ocultos en esos datos. No tenemos un maestro que nos enseñe, simplemente tenemos que ver qué datos se parece con cuál se repite más, ¿vale? Entonces, muchas técnicas estadísticas se suelen usar en este paradigma. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha visto el algoritmo de K-means, es un algoritmo, lo vamos a ver aquí en clase otra vez.
es un algoritmo no supervisado, ¿vale? Entonces solo tenemos el ambiente y nuestro software de aprendizaje, ¿vale? No tenemos los datos supervisados. Entonces nuestro dataset simplemente va a ser este conjunto de ejemplos, ¿vale? Este sería el ejemplo 2 hasta el ejemplo P, ¿vale? Y este sería el dataset con el que trabajaríamos, ¿vale? Daríamos alguna Y estimada, pero si se fijan no tengo la Y real, no tengo la Y que realmente quiero. Entonces, ¿cómo funcionan estos? Quizás un poquito complejito de entender ahorita, pero durante la clase vamos a ver varios de estos problemas. El tercer paradigma de aprendizaje es el aprendizaje reforzado, que ha tenido mucho impacto hoy en día en la investigación actual. Aquí, en lugar de tener un maestro, vamos a tener un crítico. El maestro nos enseña la respuesta correcta, pero el crítico solo nos va a decir si vamos bien o vamos mal, ¿vale? Aquí nuestra entrada X va a entrar a ambos, ¿vale? Y nuestra salida aquí del sistema de aprendizaje va a seguir siendo esta Y, ¿vale? Pero aquí no vamos a tener, bueno, que era Y estimada, aquí no vamos a tener la Y real, ¿vale? El crítico lo único que nos va a dar va a ser una señal de refuerzo que le voy a poner R aquí, ¿vale? Esa señal de refuerzo solo nos va a decir si el sistema de aprendizaje está teniendo buen desempeño o mal desempeño, ¿hecho? Y otra de las cosas que no tiene el aprendizaje supervisado comparado con este es esta retroalimentación, ¿no? Aquí sí tenemos un sistema de aprendizaje activo que va a modificar el ambiente, ¿vale? Imagínense un robot que se está moviendo a través del entorno, pues el robot puede interactuar con el entorno y mover el entorno. Entonces realmente el estado del entorno lo mandamos al crítico, donde el crítico da una calificación y esa calificación sirve de refuerzo a nuestro robot. ¿Hecho? Vale, entonces este es un paradigma muy diferente. Lo pueden comparar con enseñarle un truco a un perro, donde nosotros no tenemos cómo decirle al perro, porque el perro no habla español, pues no le podemos decir exactamente lo que queremos que el perro haga, ¿no? Entonces, si le queremos enseñar a que dé la patita, pues lo único que podemos hacer es tratar de moverlo y cuando lo haga por sí mismo, recompensarlo, ¿vale? Ese sería un refuerzo positivo. O podemos hacer lo contrario, ¿no? Si no queremos que se suba al sillón, pues le damos ahí, le echamos agua y eso va a ser un refuerzo negativo. ¿Vale? Entonces, a través de los refuerzos negativos y positivos, el perrito tiene que aprender qué es lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Y lo podemos hacer que lo asocie con ciertos sonidos, con ciertas órdenes que nosotros le demos, ¿vale? Pero la retroalimentación que tenemos no es instructiva, no le estamos diciendo cuál es el error o cuál es lo que debería de hacer, sino que solo es evaluativa, solo estamos calificando su comportamiento, ¿vale? ¿Cómo lo calificamos? Con esta señal de refuerzo, ¿vale? Este paradigma es muy usado hoy en día, sobre todo para cierto tipo de problemas donde tenemos que tomar decisiones bajo incertidumbre, ¿vale? Por ejemplo, programar una IA para que juegue videojuegos junto con usuarios humanos, pues eso es un entorno bastante difícil y aparte la IA también está interactuando con el entorno. Entonces, en ese tipo de problemas, aprendizaje supervisado es donde brilla muchísimo. Lamentablemente no vamos a ver este paradigma dentro de clase. ¿Por qué? Porque es todo un tema, ¿no? Podríamos dar todo un curso en base de esto, pueden hacer todo un posgrado enfocado en esto del aprendizaje reforzado. Entonces lo vamos a dejar fuera porque es un tópico un poquito más, por el momento, un poquito más de posgrado, ¿vale? Pero sí que vamos a ver técnicas supervisadas, el 70% del curso va a estar enfocado a eso, y técnicas no supervisadas, que también vamos a ver varias por ahí. ¿Hecho? Va. Ahora, ya hablando enfocándonos en supervisado y no supervisado, ¿vale? En estos paradigmas que tenemos aquí, podemos generar
4 problemas prototípicos. Y esto es muy importante porque cuando ustedes tengan un problema de aprendizaje automático, ¿vale? Y que vaya a ser supervisado o no supervisado, hay que ver en cuál de estos subproblemas, de problemas prototípicos, cae. Esto es importante porque nos va a ayudar a seleccionar la arquitectura de la red neuronal que vamos a programar, ¿vale? Entonces, tenemos de 4 sabores, ¿no? Si vamos a utilizar el paradigma supervisado, es decir, yo tengo los ejemplos XY, ¿vale? Tengo el valor deseado aquí y tengo mis entradas, ¿va? Entonces, si tengo eso y resulta que la Y, esta otra parte nos habla de la Y, la salida es discreta, a ese le vamos a llamar un problema de clasificación, ¿vale? Por ejemplo, yo ingreso imágenes a mi arquitectura, a mi red neuronal, y yo quiero que la red neuronal me dé si hay una persona en la imagen o no hay una persona en la imagen. Entonces, si hay una persona o no hay una persona, es una salida discreta, ¿no? ¿Vale? También el ejemplo que dimos del detector de personas con sobrepeso también es una salida discreta, entonces es un problema de clasificación, ¿vale? Cuando la salida es continua, ¿vale? Lo que yo quiero aproximar no es una clase, sino que es un número o una serie de números, a eso le vamos a llamar un problema de regresión, ¿vale? Por ejemplo, si yo meto los datos de una casa y quiero aproximar el precio a la que la puedo vender, ¿vale? Ese es un problema de regresión y yo puedo agarrar un dataset que tenga las características de muchas casas y el precio al que se vendieron. Entonces, por eso es supervisado, porque podemos obtener ese dataset y la Y, el precio al que se vendieron, sería un valor continuo, ¿vale? Entonces, eso implica que es un problema de regresión, ¿va? Cuando no tenemos la Y, ¿vale? Aquí voy a ponerle que no tenemos esta Y, o simplemente vamos a dejar vacía, solo tenemos la X. Hay también de dos sopas. No tenemos la Y, pero nuestro sistema nos va a dar alguna predicción. Entonces esa predicción puede ser discreta o continua. En el caso de que sea discreta, le vamos a llamar el problema de agrupamiento, ¿vale? Lo vamos a ver en su momento. K-means es un algoritmo no supervisado con salida discreta. Lo vamos a ver en su momento. ¿Y cuál es la idea? Agrupar datos similares en agrupaciones similares, ¿vale? El cuarto problema que tenemos es el problema de reducción de la dimensionalidad. Es este de aquí. O sea, reducción de la dimensionalidad lo vamos a usar cuando queremos una salida continua, pero el problema es no supervisado. ¿En qué caso hacemos esto? Por ejemplo, cuando metemos muchas entradas, muchos datos y queremos reducir la dimensionalidad de esos datos, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos específicos en algunas clases de esto. Igual no se preocupen mucho por los temas no supervisados, son un poquito difíciles de entender, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Principalmente nos vamos a enfocar en regresión, ¿vale? Empezando clasificación, después vamos a ver un poco de agrupamiento y al final un poco de reducción de la dimensionalidad. Pero en esta clase vamos a ver los 4 problemas prototípicos y con esto van a poder elegir la arquitectura que necesita su problema. Bien, vamos a dar paso a otro tema. Hasta ahorita todo lo que hemos hablado sirve para cualquier rama de aprendizaje automático, cualquier rama de Machine Learning, pero ahora nos vamos a ir específicamente a la rama que vamos a ver en esta clase, que es redes neuronales artificiales. Vale, el comienzo del estudio de las neuronas comienza con Santiago Ramón y Cajal, un ganador de premio Nobel, que reconoció por primera vez la estructura nerviosa en el cerebro. Antes de él se pensaba que el cerebro era un sistema muy complejo, del cual no conocíamos prácticamente nada, ¿vale? Se tenían áreas asociadas a ciertos fenómenos psicológicos, pero
se pensaba que cada área era diferente, ¿no? Santiago Ramón demostró que todo el cerebro está compuesto de una misma neurona básica. Entonces esa neurona que actúa como una unidad pequeña de procesamiento se encarga de un procesamiento bastante simple y la complejidad de todo el cerebro resulta no de la complejidad de las células, sino de la conectividad que ellas tienen. Entonces las conexiones entre las células, las topologías que forman, es lo que da toda la complejidad de nuestro comportamiento. Entonces la idea de Santiago Ramón y Cajal se llama conexionismo, repitiéndome un poquito, es la idea de que comportamientos muy complejos pueden ser resultante de unidades muy simples conectadas de formas complejas. ¿Vale? Entonces, en nuestro cerebro sí hay diferentes tipos de neuronas, pero normalmente son muy parecidas y tienen una función muy básica. Lo importante realmente es las estructuras neuronales que tiene nuestro cerebro. Entonces, a partir de él cambió mucho este paradigma y se empezaron a hacer muchas investigaciones sobre los sistemas nerviosos, desde experimentos biológicos en cerebros de ratones, hasta la simulación de estas neuronas. Entonces, con eso vamos a llegar un poquito a la neurona artificial, pero antes de eso vamos a verificar algunos de los conocimientos que tenemos de la neurona biológica, ¿vale? Recordando un poquito las partes de la neurona biológica, teníamos que esta parte de aquí se llama dendritas, ¿vale? Son los brazos pequeños que entran a la neurona y las neuronas siempre tienen un brazo más largo que le llamamos axón, ¿vale? El cuerpo de la neurona le llamamos soma, ¿vale? Que sería esta área de aquí, ¿vale? Sin contar las dendritas. Y bueno, es una célula con núcleo, ¿vale? Aquí hay varias partes que no vamos a revisar muy a fondo. Tenemos unas vainas de melina, los nodos de Ravier, ¿vale? Que tienen funciones de aislar la señal eléctrica y también los nodos de servir como buffer para que esa señal no caiga. Hay axones que pueden ser muy largos, ¿no? De 30 centímetros o más. Entonces, estos ayudan sirven como un buffer para que no caiga esa señal eléctrica. Pero bueno, esos elementos no los vamos a tomar en cuenta. ¿Vale? Cuando hacemos una analogía computacional tratamos de quedarnos con lo más esencial del fenómeno biológico. Entonces, ¿cómo funciona a grandes rasgos una neurona biológica? Obtenemos señales, neurotransmisores de otras neuronas, ¿vale? Que son captadas aquí por las dendritas, ¿vale? Esas dendritas van a excitarse y van a empezar a acumular iones, ¿vale? De sodio y de potasio, ¿vale? Realmente son 4 iones los que tienen un papel fundamental en la electrostática de la neurona, pero esos iones lo importante es que se guardan aquí en la superficie bilípeda de la neurona, ¿vale? No se guardan ahí dentro, se guardan en la superficie. Y cuando va acumulando potencial eléctrico esta neurona, que si no mal recuerdo es de 70 milivolts, el nivel de operación de la neurona, cuando acumula ese potencial eléctrico, lo que va a hacer es descargar una señal eléctrica, ¿vale? No vamos a revisar cómo descarga esa señal eléctrica, es todo un fenómeno, pero va a descargar su señal eléctrica a través del axón, ¿vale? Hasta llegar a estos bracitos al final del axón que tienen unos pequeños botones que se llaman botones sinápticos, ¿vale? Estos botones sinápticos se excitan y liberan neurotransmisores, ¿vale? Que sirven como señales a otras neuronas. Entonces, esos neurotransmisores excitan las dendritas de la siguiente neurona y esta neurona puede disparar otra señal, ¿vale? Entonces, es muy importante esto, la distancia entre el axón y la dendrita de la siguiente neurona es lo que conocemos como sinapsis,
¿vale? Por ahí habrán escuchado que lo importante no es el número de neuronas, sino la cantidad de sinapsis que tenemos. Entonces, las sinapsis a veces son químicas, ¿vale? Como en este caso, que se sueltan neurotransmisores, pero también pueden ser eléctricas, ¿vale? El axón puede pegarse tanto a las neuronas cuando están muy asociadas, que incluso se pueden fusionar sus capas bilípidas y abrir un canal donde los iones viajan libremente a la siguiente neurona, que es lo que conocemos como sinapsis eléctrica. Vale, entonces esta distancia es muy importante. Entre más grande sea la distancia, menor va a ser la probabilidad de que una neurona excite a la siguiente, y entre más pequeña sea esta distancia, más grande va a ser la probabilidad de excitación de la neurona. ¿Por qué? Porque va a tener más oportunidad de soltar de pasar sus iones a la siguiente neurona. ¿Vale? Entonces, algo muy importante es esta sinapsis. ¿Sí? Bien, una pregunta que suelo hacer mucho es: ¿dónde se guarda la información en el cerebro humano? ¿Se guarda en el núcleo de las neuronas? ¿Se guardará en el brazo del axón? ¿Vale? ¿Dónde se guarda la información en nuestro cerebro? Vale, la información no se guarda en ninguna de las partes de la neurona, sino que se guarda en estos espacios sinápticos, ¿vale? Y en la topología que formamos con estas redes neuronales. Es decir, qué neuronas excitan a cuáles. Vamos a ver como que esas neuronas tienen una conexión. Entonces, eso nos formaría una topología. Y lo fuerte de la sinapsis, lo pegado que estén estas neuronas, pues va a ser la capacidad de excitación que tiene una contra otra. Entonces realmente todos nuestros pensamientos y todas las memorias que podemos guardar pues van a estar codificadas en estas topologías, en estas separaciones, ¿vale? En esta sinapsis. Bien, entonces, como les decía, a partir de los estudios de Santiago Ramón y Cajal, esto tomó mucha importancia, ¿vale? El conexionismo, el estudiar la neurona como una sola entidad y luego tratarla de conectar con otras para ver qué cosas podríamos aprender. Pues con la intención de aprender más del cerebro, se empezaron a hacer algunos modelos matemáticos, ¿vale? En ese tiempo, que estamos hablando de 1943, realmente la intención no era de lograr una inteligencia artificial como lo hacemos ahora, sino entender un poquito cómo funciona el cerebro. De hecho, verán que los principales pioneros de esta área pues, realmente eran fisiólogos o psicólogos, y su investigación estaba más guiada por cómo funciona el cerebro que a emular los pensamientos. Bien, entonces Macaulay y Pitts en el 43 hicieron el primer modelo matemático de la neurona, que es un modelo que prácticamente con algunas pequeñas modificaciones lo seguimos usando en redes neuronales artificiales. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una analogía computacional, ¿vale? Primeramente, las dendritas que tenemos por aquí, ¿vale? Estos bracitos, vamos a suponer que llega una entrada aquí de otro axón, de otra neurona. Entonces, esta entrada le vamos a llamar X, ¿vale? Quizás llega otro axón por acá, ¿vale? De otra neurona. Entonces, a este le vamos a llamar X2, X1. Y esas van a ser las entradas. Entonces, vamos a modelar las señales que nos llegan de otras neuronas como estas entradas, estas variables, donde cada X que vean por ahí va a ser un número real, ¿vale? Va a ser un numerito flotante. Y también es importante modelar la distancia que hay entre el axón y la dendrita, ¿vale? Es muy importante esa sinapsis, que es donde realmente se guarda el conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a separarlo? Pues vamos a ponderar esta señal, ¿vale? Si a esta x1 yo la multiplico por 2, pues la voy a estar amplificando, ¿no? Si la multiplico por 0.1, la voy a estar disminuyendo. Entonces, un flotante es lo que ocupamos para ponderar la señal que viene de otra neurona, y con eso podemos modelar estos espacios, estas sinapsis neuronales. Entonces, eso lo vamos a hacer con estas variables W, ¿vale? Entonces, aquí nos quedaría W1 por X1, ¿vale? Esta X1 se va a multiplicar por esta W, ¿vale? Y así es como la vamos a ponderar. Entonces, estos de aquí, repitiendo, las X son las entradas, y las W van a ser los pesos sinápticos, ¿vale?
sinápticos porque modelan las conexiones sinápticas y pesos porque son ponderadores. ¿Hecho? Después de eso, recordando, la neurona va a acumular el potencial eléctrico dentro, en su capa bilípida, y eso de acumular en matemáticas significa un proceso sumatorio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es meterlo a este bloque donde vamos a sumar todas estas señales. Entonces yo voy a soñar la señal X1 más la señal X2, ¿vale? Ponderadas, y las voy a ir acumulando. Entonces por eso lo metemos a este bloque de sumatoria. Aparte de eso, puede que antes de que lleguen esas señales, la neurona ya haya tenido unos iones por ahí. De hecho, también hay otro proceso donde hay unos canales por aquí, donde el mismo cuerpo del el mismo soma de la neurona puede captar estos iones. Entonces hay un potencial eléctrico que ya está en la neurona antes de que lleguen señales, y eso lo vamos a modelar con esta letra B, con esta variable B que le llamamos bias, ¿vale? De ahí, por eso le ponemos la letra B, que significa en español sesgo, ¿vale? Voy a tratar de decir sesgo en todas mis clases. De vez en cuando van a ver que se me sale el nombre de bias, ¿no? Que en español también es muy usado. Entonces, vamos a sumar las señales, ¿vale? Y aquí me queda más 1 por B, me queda la B. Entonces aquí estoy simulando como una entrada por default en más 1. Lo voy a multiplicar por B solo para simular que ya tengo ahí un potencial eléctrico sumándose, ¿vale? Si no entienden nada de electrónica ni biología, no se preocupen. Al último lo único que estamos haciendo es pasar esta neurona a unas mates, ¿sí? Entonces eso me va a dar como resultado esta variable z, ¿vale? Que sale por aquí, que es la sumatoria, ¿vale? Biológicamente representaría el potencial eléctrico de la neurona, y como les había contado, cuando se llega a cierto umbral de ese potencial eléctrico, vamos a disparar una señal, ¿vale? Entonces eso lo vamos a hacer con esta función de aquí, ¿vale? Que es una función umbral. Cuando llegue a cierto valor, vamos a dejar pasar una señal, ¿vale? Y esta señal que va a salir por aquí va a ser binaria, va a ser activo, tiene corriente o no tiene corriente, ¿vale? Entonces, esta señal de aquí va a ser binaria. Vamos a ver esto más en las mates, ¿sí? Aquí ya pasé en limpio estas matemáticas. Aquí está la z que estábamos calculando, que es la sumatoria de las señales ponderadas más el sesgo propio que ya tiene la neurona, y esa z la vamos a meter a esta función, ¿vale? Donde esta función phi, si z es mayor que 0, nos va a devolver 1, y si z es menor que 0, nos va a devolver 0, ¿vale? Entonces, la neurona de aquí está ya estimada, pues va a ser un valor entre 0 y 1, ¿vale? W, cualquier W que tengan ustedes, cualquier X que tengan, y la letra B, ¿vale? Van a ser números reales. ¿Hecho? Entonces, recordando, estas van a ser las entradas, y los peos sinápticos y el sesgo van a ser parámetros. Vamos a ponerlo por aquí. Van a ser parámetros de nuestro modelo. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí, esta pequeña neurona, es un modelo matemático. Y lo que vamos a hacer es que va a tener estos parámetros, esta W y esta B, y esos parámetros los vamos a ajustar a través de un algoritmo de aprendizaje. ¿Sí? Bien, pero antes de eso, vamos a hacer algunas modificaciones. Como vamos a después meter más neuronas, no queremos hacer estas sumatorias así. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar álgebra lineal para describir de una manera más concisa estas matemáticas. Entonces, primeramente, voy a apilar todos mis pedos sinápticos en este vector, ¿vale? Entonces, este vector sería mi vector de pesos sinápticos. Yo simplemente estoy metiendo todos ahí, y también voy a hacer lo mismo con las entradas, de manera que este vector X y este vector W van a ser vectores con valores flotantes de dimensión n. ¿Hecho? Entonces, si se fijan, esto que hicimos por aquí
pues es realmente el producto punto entre esos dos vectores más el sesgo, ¿vale? Entonces yo puedo poner esto como el producto punto de B de W con X, ¿vale? Y bueno, otra forma de escribir el producto punto es transponer el vector B y multiplicarlo por X, es decir, voy a transponer el vector W y lo voy a multiplicar por X. Entonces, usando la multiplicación matricial, pues eso me va a dar un escalar, ¿vale? Es otra forma de hacer el producto punto. ¿Habría otras formas de escribir esto? Ciertamente podemos hacer esto de aquí o hacer esto de acá, ¿vale? Entonces nos vamos a quedar ahorita con esta forma de escribirlo. Entonces, esto de aquí, acuérdense, es simplemente la sumatoria que ya estábamos escribiendo acá, ¿vale? Y aparte le voy a sumar el más b y lo voy a pasar por mi función. Es importante que entiendan bien esta forma de calcularlo, porque después la vamos a ir generalizando cada vez más. ¿Sí? Bien, ¿qué significa geométricamente esta neurona? ¿Vale? Si yo tengo una neurona, vamos a pensar ahorita que no tengo esta función phi, vamos a despreciarla por el momento y vamos a pensar ahorita que solo tengo esta z, ¿no? Entonces z es igual a w1 por x1, supongamos que solo tenemos dos entradas ahorita, w2 por x2 más b. ¿Hecho? Entonces, una neurona que tenga solo dos entradas, pues tendría eso de ahí, ¿vale? Bien, ¿qué significaría esto geométricamente? Vamos a quitar la z. ¿Y qué pasaría si esto lo igualo a 0? ¿Vale? Quizás a alguno de ustedes le suene esto, porque esto es exactamente una línea, ¿vale? Es la forma general de la línea, ¿no? Otra forma de escribir esto que solemos usar es ax más by más c igual a 0, ¿vale? Nada más que aquí la x se llama x1 y la y se llama x2, ¿vale? Pero es lo mismo que la fórmula general de la línea. Entonces, una neurona geométricamente me va a representar una línea, ¿vale? Ahorita que estamos hablando en 2D, pues va a ser una línea, ¿no? De forma más general, en n dimensiones va a ser un hiperplano, ¿vale? Recuerden que una línea es un plano realmente en 2 dimensiones, ¿sí? Si yo tuviera 3 dimensiones sería un plano, si tuviera de 4 o más dimensiones sería un hiperplano, ¿vale? Es una palabra muy rimbombante, pero realmente tiene el mismo significado que tener una línea, ¿vale? Otra forma de escribir esta línea, por ejemplo, si la quieren ver, quizás ustedes conozcan la línea más de esta forma, que es la forma punto pendiente, ¿vale? Vamos a escribirla de esa manera. ¿Qué pasa si yo despejo de aquí x2? Pues me va a quedar x2 igual a menos w1 entre w2, x1 menos b entre w2, ¿vale? Entonces, si se fijan, esto es muy parecido al y igual a cierta pendiente más cierta ordenada, ¿no? Que solemos poner, ¿vale? ¿Quién es la pendiente? Pues va a ser esta de aquí y la ordenada va a ser esta de acá. Recordando, la ordenada es el punto donde va a chocar con el eje nuestra función. Entonces, este punto de aquí sería igual a menos b, el sesgo de la neurona, entre w2, ¿vale? Podemos hacer, de hecho, lo mismo con esta neurona, pero despejando x1. Realmente x1 y x2 tienen el mismo valor, ¿vale? Podemos poner uno en función del otro, ¿no? Si hacen el mismo despeje, pero con x1, les va a quedar que la ordenada aquí, que realmente llamamos abscisa por cómo colocamos los ejes, pero es simétricamente igual, ¿no? Entonces aquí sería entre W1. Entonces, si se fijan, la neurona va a representar una línea, un hiperplano de manera general, donde los ejes van a chocar en esto de aquí. Entonces, cuando yo esté aprendiendo algo diferente, pues la línea va a cambiar
estas Ws y estas B. Recuerden que un algoritmo de aprendizaje, su función es cambiar los valores de un modelo matemático. Entonces, al mover yo estos valores matemáticos, pues también va a cambiar esa línea, ¿vale? Pero bueno, mi función no es solo eso, también tiene esa función que tengo por aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué función cumple esta función phi, que por cierto vamos a llamar función de activación, ¿vale? Es un nombre que recibe, porque es una función que guarda la activación de la neurona. Entonces, todo lo que veamos de estas funciones que pongamos al final de la sumatoria, le vamos a llamar funciones de activación. Entonces, ¿cuál es la propiedad de esta función? Pues si fijan, esa función es lo mismo que comparar esta sumatoria que estoy haciendo cuando es mayor que 0 o cuando es menor o igual que 0, según lo que dice esta descripción, ¿no? Cuando es mayor o igual que 0 o cuando es menor o igual que 0, me va a dar 0, ¿no? Entonces, yo sé que cuando esto lo igualo a 0, me está representando los puntos que viven en mi línea, ¿vale? Es el lugar geométrico de esa línea. Pero ¿qué pasa ahora si en lugar del igual tengo un mayor que? ¿Vale? Entonces, lo que me va a dar van a ser los puntos que están a un lado de ese plano, ¿no? Quizás sean los puntos que estén aquí, ¿vale? Y los puntos que sean menor, ¿vale? Vamos a ponerlo de otro color. Los puntos que sean menor que 0, pues van a ser los puntos que van a vivir del otro lado de la neurona, ¿vale? De manera que cuando ustedes metan un nuevo punto, vamos a meterlo de color negro, cuando ustedes ingresen un nuevo punto, ¿vale? Este punto grisecito que tenemos por aquí, pues dependiendo de qué lado caiga del plano, la neurona les va a dar el valor de 1. Por ejemplo, este plano de aquí, este punto, cuando ustedes lo introduzcan, acuérdense que este punto tiene dos coordenadas, x1 y x2. Entonces, cuando ustedes metan ese punto y lo pasen, como está de este lado de la neurona, del hiperplano que representa la neurona, pues les va a dar un 1 de salida, ¿vale? Entonces, aquí tendrían un 1 a la salida. ¿Qué pasa si tenemos otro punto, por ejemplo, que caiga por acá? Pues les va a dar un 0, ¿vale? Un punto que esté aquí en el margen también nos va a dar un 0 un 1, porque aquí tenemos la igualdad, ¿hecho? Entonces, de esta manera, esta neurona artificial que propusieron en el 43, pues realmente es una forma de partir el espacio en dos, el espacio de las entradas, ¿vale? El espacio de las entradas x1 y x2 lo estamos seccionando en dos semiplanos, donde si caen de un lado los puntos, los vamos a clasificar como 1 y si caen del otro lado los vamos a clasificar como 0, ¿vale? Entonces esa es la función que está haciendo la función de activación, ¿vale? Simplemente hacernos una dicotomía del espacio, ¿vale? Vamos a practicar en las siguientes clases cómo calcular esto. Vamos a hacer algunos ejercicios numéricos para aumentar la intuición que tenemos en esto de aquí, y también vamos a ver la siguiente clase el algoritmo del perceptrón, ¿vale? Que fue el primer algoritmo para entrenar redes neuronales, de hecho, que tiene esta descripción de aquí. Lo vamos a ver poco a poco, y vamos a ver también una interpretación geométrica del mismo, y lo vamos a programar en Python y hacer algunos experimentos. Vale, muchachos, vamos a dejar hasta aquí la clase para que no se alargue tanto. No va a haber ninguna tarea por el día de hoy, es más una introducción conceptual a esta área, pero sí revisen bien estas matemáticas que acabamos de ver, que por el momento son muy simples, pero hay que entenderlas muy bien,
porque vamos a irlas complicando cada vez más, ¿vale? Esto es lo más simple que vamos a ver y cada vez vamos a irlo generalizando más, cambiándole algunas cosas, aumentando neuronas y todo eso va a complicar este modelo matemático y también el algoritmo de aprendizaje. Vale, entonces cualquier duda, muchachos, que tengan, mándenmela a mi correo o pueden preguntarlo ahí directamente en la plataforma. Los veo el martes para la sesión de preguntas.